Gracia y paz sean con todos ustedes de parte de Cristo nuestro Señor. Hoy vamos a estudiar Filipenses, la carta a los Filipenses de San Pablo, el capítulo 2, versículos 5 a 7. Son unos de los versículos más profundos en toda la Biblia. Podría estudiar las palabras de estos versículos todos los días de mi vida y no tocar al fondo de su conocimiento de lo que tengo que saber acerca de Cristo. Es un gozo estudiar las palabras consigo hoy. Antes de que empezamos con la palabra y dibujando en la palabra, oremos. Dios, te damos gracias por habernos amado tanto, tanto que nos enviaste tu único Hijo para salvarnos. Um, no podemos agradarte bastante. Al- Sin embargo, has dado a tu Hijo para vivir por nosotros. Él nos salvó. Pero más que esto, vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Entonces, si seguimos a Él como nuestro Salvador y imitamos a Él como nuestro ejemplo, todo según tu santa voluntad, en el nombre de Cristo oremos. Amén. Bueno, a ver el texto. Aquí tienes el texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 7. Déjame leerlo primeramente. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. En los versículos antes de estos versículos, vemos que Pablo está apoyando y diciendo y pues mandando a los filipenses que deben amar uno al otro, um, amar como los cristianos. Y ahora va a explicar cómo hacerlo. No paso a paso, sino desde el corazón o bajo el paradigma del cristiano. Entonces dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Es decir, piensen así, como Cristo. Ustedes, tú y tu actitud debe igualar a Cristo. Tú iguala a Cristo en actitud. Bueno, lo cual será imposible porque Cristo es perfecto. Nosotros no tanto. Y podría haber dejado lo podría haber dejado así Pablo para los filipenses, pero empieza a cantar a Cristo y en los versículos de 6, 7 y 8 veremos y hasta el versículo 11 veremos que veremos una sección más importante de la Biblia acerca de quién es Cristo. Y veremos eso justamente aquí en versículo 6. Debemos imitar a Cristo y cómo es Cristo es por naturaleza Dios. A fin de cuentas es Dios. Ah, Cristo es Dios, no puedo decirlo de otra manera. Hay gente, hay religiones que no piensan que Cristo es Dios, pero la Biblia dice aquí que por su naturaleza es parte de su ser, es Dios. Y él dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Bueno, es una oración difícil de entender en griego, en español, en inglés, y hay libros escritos sobre estos versículos, entonces no voy a
poder explicarle todo, pero es para mí, lo interpreto yo, es decir, hay muchas ventajas en ser Dios y nosotros no podemos tocar Dios, pero Cristo es igual a Dios y en la persona de Cristo, los discípulos, la gente tocaban a Dios, pero no era algo que aferrarse. Entonces dejó de mostrar completamente todos sus poderes de Dios. Explica el próximo versículo, versículo 7, explica esto. Por el contrario, no se aferró a su igualdad a Dios. Por el contrario, se rebajó, esa es la cosa, voluntariamente. Lo hizo a propósito, no porque alguien le hizo, no era una obligación, pero lo hizo voluntariamente por amor para con nosotros. Y se rebajó, es como vaciarse, se vació, dejó de usar completamente su poder, tomando la naturaleza de siervo. Y siervo aquí es una palabra muy suave, pero la palabra griega quiere decir esclavo. Y llegó a ser nuestro esclavo, nos sirvió y parece a nosotros, haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Por qué? Por su amor. Hay muchas cosas en que podemos hablar y pensar y meditar, pero lo que quiero explicar es que siempre ha sido Cristo Dios, ¿verdad? Siendo por naturaleza Dios, siempre ha sido, siempre será Dios, pero algún día, hace 2000 años más o menos, llegó a ser también hombre. Qué riqueza de la palabra de Dios, ¿verdad? Hay dos cosas que quiero que sepan ustedes a fin de cuentas con este texto. Uno, que Cristo Jesús es Dios, siempre ha sido Dios, siempre será Dios, pero también es un ser humano. Así como nosotros somos seres humanos, Él tenía hambre, tenía que dormir, tenía amigos, tenía sentimientos todavía. ¿Por qué? Porque todavía es ser humano. Bueno, ahora es ser humano glorificado, pero siempre ha sido Dios. Y ahora es ser humano, es los dos. La segunda cosa que quiero que sepan ustedes de estos versículos es que dije al principio que Cristo sí es nuestro Salvador y es la cosa más importante que Cristo hizo para nosotros. Nos salvó de nuestros pecados. Pero ahora, con corazones limpios, tú y yo, nosotros los cristianos, tenemos un ejemplo para imitar en nuestras relaciones, las relaciones con los otros creyentes y con la gente del mundo. Cuando vemos a Cristo en su santo evangelio, cuando estudiamos sus palabras, veremos un ejemplo de cómo debemos vivir. Es una bendición de Dios y es mi oración siempre que nosotros seguimos su ejemplo lo más bueno que podemos, todo según su voluntad. Bueno, nos vemos pronto. Dios les bendiga y lávense sus manos. Estamos en cuarentena. Chao.